Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada en este miércoles 29 de abril. Yehueruguatá, ya es reina peñan de Yarañero vive, Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 24, hasta el capítulo 13, versículo 5. En aquel tiempo, la palabra del Señor cundía y se propagaba. Cumplida su misión en Jerusalén, Saulo y Bernabé regresaron a Antioquía, llevando consigo a Juan Marcos. Había en la comunidad cristiana de Antioquía algunos profetas, maestros, como Bernabé, Simón, apodado el Mago, Lucio el de Cirene, Managén, que se crió junto con el tetrarca Herodes, y Saulo. Un día estaban ellos ayunando y dando culto al Señor, y el Espíritu Santo les dijo: resérvenme a Saulo y a Bernabé para la misión que les tengo destinada. Todos volvieron a ayunar y a orar. Después les impusieron las manos y los despidieron. Así, enviados por el Espíritu Santo, Saulo y Bernabé fueron a Seleucia y zarparon para Chipre. Y así continúa esta historia, queridos amigos. Estamos iniciando con este capítulo, queridos amigos, nada más y nada menos que una de las características esenciales de la vida cristiana. Es la característica esencial de la vida cristiana: el anuncio. Los envío de dos en dos. Anuncien, vayan por todo el mundo. Entonces, San Mateo de Eupea lleva, capítulo 28, pero Pacueteo, vayan, bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y así sucesivamente, queridos amigos. Quiere decir que nuestra vida cristiana siempre es y será un compromiso. Diga tú, Yandela, ya tanto. Pero atención, es la fuerza del Espíritu de Dios que nos va eligiendo. Cuando ellos regresan, se reúnen ellos aquí juntos, y mientras ayunan, vais a ayunar. Quiere decir que uno está con el corazón abierto y está preparado, sensible a la realidad, a aquello que sucede. Eso es lo que quiere decir ayunar. Cuando uno ayuna, pues está muy sensible a todo lo que va sucediendo. Sin embargo, cuando uno está en ayuno, uno está despierto. Y eso es lo que nos está indicando. Mientras ellos están ayunando, quiere decir que ellos estaban con ese espíritu siempre deseoso de conocer y de mirar la realidad. Y es ahí donde actúa el Espíritu de Dios. Resérvenme a Saulo y a Bernabé para la misión que les tengo destinada. Queridos amigos, pongámonos en esta actitud, ¿verdad?, ante el Señor, para leer nuestra historia y sobre todo para entender que la fuerza del Señor, de su Espíritu, peñan de yara pues tú maranga tuco anga entonces lleva a te cuñan de pecho mañana pecha y de dale será te jogue hemos arambique y cualcaque entero de el Evangelio, la buena noticia peagüerúa PM para la construcción del reino de Dios. Que la bendición de Dios descienda sobre usted, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.